Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al 2 de julio. Antes de proceder a la lectura del mismo, expresamos un deseo que esperamos que se cumpla, dados los disturbios, gravísimos disturbios que se están produciendo en estos momentos en las calles de Madrid, muy cerca de nuestra emisora, en la calle Antonio Maura. Esperamos poder terminar el boletín informativo del día de hoy, 2 de julio, repito, sin tener que lamentar ningún incidente de gravedad en nuestra redacción y en el local de nuestra emisora. Vamos ya, sin más dilación, a proceder a la lectura de nuestra línea editorial. Dentro y fuera del Parlamento español, la cuestión del futuro de la propiedad agrícola sigue siendo una cuestión fundamental. Las malas cosechas preocupan sin tenerse en cuenta que esta situación es en buena parte culpa de la agitación que vive el campo y no de la naturaleza. A estos problemas se une ahora el tema del rescate y readquisición de los bienes comunales que desde hace mucho tiempo han pasado a manos particulares. El sueño colectivista y estatalista del Frente Popular, que en algunos de sus términos no tiene por qué estar mal, choca con los métodos que se quieren aplicar para alcanzar este objetivo. En definitiva, la fuerza que tiene el Estado no se tiene que emplear contra los ciudadanos que se la han concedido, sino en su beneficio. Y vamos con nuestra primera noticia de publicidad en Radio Universal antes de proceder al relato de la actualidad nacional. Cuando algún dolor nos aqueja, nos sentimos abatidos, de mal humor y sin ganas de trabajar. Hasta en la cara se reconoce nuestro sufrimiento. Cafiaspirina, 1 o 2 tabletas, vencen el dolor más rebelde y devuelven a nuestro semblante la acostumbrada expresión de bienestar y optimismo. Cafiaspirina Bayer. Bien, pues vamos ya sin más dilación al repaso de la actualidad nacional. En la reunión del miércoles 1 de julio, los socialistas trataron el tema de la riqueza de los políticos y en especial de los parlamentarios y exmiembros del gobierno. Ya se han elegido a los candidatos de la comisión que investiga las fortunas de los políticos que han gobernado el Estado. Con este apoyo y este proyecto se pretende investigar también el posible enriquecimiento de los que han gobernado antes de la República. El Tribunal de Garantías ha fallado en el recurso contra la ley del 9 de marzo de 1934. El señor don José Firmat Serramalena presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Parlamento catalán sobre acuerdos de destitución y suspensión de funcionarios municipales. El tribunal ha declarado inconstitucional dicha ley debido a que entra en conflicto con el artículo 41 de la vigente Constitución. El Centro Oficial de Contratación de Moneda ha encargado a los españoles que posean créditos retenidos en Austria y en Hungría que presenten información sobre dichos créditos. Se pedirá el nombre del acreedor, el nombre del deudor, la cantidad retenida y la fecha de envío de la mercancía cuyo valor ha sido retenido. El plazo para presentar dicha documentación acaba el próximo 9 de julio. Y tenemos noticia de última hora sobre lo que está sucediendo en el Ferrol. Ha llegado a Ferrol el nuevo jefe de dicha base naval, don Indalecio Núñez Quijano. Tanto las fuerzas de marinería como las de infantería de marina le han brindado honores acompañándole hasta la Capitanía General. Allí le recibieron representantes de la Marina, tanto civil como militar. Y antes de pasar a la información internacional, les dejamos nuevamente con una noticia de publicidad en Radio Universal. Blenorrogia, un producto nuevo de efectos asombrosos, Dagonar.
No es una fórmula compuesta de productos conocidos, es un nuevo antiséptico urinario antigonocócico desconocido hasta hoy día. 1400 veces más potente que el fenol, previene con toda seguridad y cura en menos de 8 días sin lavajes ni inyecciones. Diagonar. En el ámbito internacional debemos destacar, con respecto a los conflictos de Extremo Oriente, la 51 División de Nankín, que se resistió a marchar contra las tropas del sur, por lo que los aviones gubernamentales chinos han bombardeado dicha división en la provincia de Jiangxi. En esta provincia se produjeron encuentros entre las tropas gubernamentales y las tropas de Kwantung. Respecto a la actualidad, reseñamos que los sacerdotes don Julián Muñoz y don Jacinto Jimeno han sido detenidos en Aranda de Duero. El primero por repartir en su iglesia propaganda a favor de la prensa católica. El segundo por una hoja editada por la Juventud Católica que es ajena a la intervención del sacerdote. El señor Albiñana exige su inmediata liberación de la cárcel de Burgos. La información deportiva nos llega en este momento desde nuestra redacción. El reconocido motociclista Antonio Moixó ha dado el salto de la tierra a los cielos al ingresar de forma sobresaliente en las filas de la Aeronáutica Española. El curso de pilotaje lo llevó a cabo en la Escuela Catalana de Aviación, una de las más activas no solo de España, sino de toda Europa. Y hasta aquí nuestro boletín informativo de la tarde. Lo vamos a despedir, como siempre, con buena música. Muchísimas gracias, amigos, por su atención y hasta mañana. Adiós. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble. Bueno, pues procedentes del 2 de julio de 1936, estamos ya, como cada día en Noticiario 1936, en el 2 de julio de 2019, fecha en la que vuelve a estar con nosotros y con todos ustedes para explicar a la audiencia qué es lo que sucedió y sobre todo por qué sucedió lo que les acabamos de narrar en el Noticiario de 1936, el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, Pablo González Pola. Muy bienvenido de nuevo, Pablo. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a ver, vemos como la izquierda en el poder comienza a buscar reales o supuestos casos de corrupción y comienza la caza parlamentaria de enriquecimientos ilícitos durante la monarquía, el régimen derrocado en el año 31, pero también en la misma república. ¿Es una persecución de la corrupción o el comienzo de una caza contra la derecha que había gobernado con anterioridad? Sí, yo casi te diría que ambas cosas. Efectivamente, en este momento se crean, y los periódicos están llenos de noticias, se crean una comisión especial para investigar las grandes fortunas, que se llama así, y los partidos participan en ella. De manera que sí que hay, en fin, un intento de ver a ver cómo se han hecho esas fortunas por el trámite parlamentario, nada menos. Pero también es verdad que se quería atajar y probablemente perseguir los casos de corrupción de la propia República. El típico caso del extraperlo, recordarás, que fue efectivamente de Strauss, el empresario que, claro, protestó y provocó primero la salida del gobierno de Lerroux y luego ya, primero que no era jefe de gobierno y luego ya la expulsión, ¿no? Ese fue un caso. Efectivamente. Un reloj. Strauss. Y al poco de eso hubo otro, que es el caso de Antonio Nombela, era un funcionario que también fue muy llamativo a los pocos días de terminar aquello, que lo mismo, no quiso pagar una subvención que se le quería dar a un empresario que era el que llevaba los barcos en Guinea Ecuatorial, a Fernando Po, se opuso a ello, lo llevó al Parlamento y también fue un escándalo tremendo, hasta que cayó el gobierno Chaprapieta. Entonces, hombre, realmente yo creo que fueron las dos cosas, ¿eh? Es decir, por un lado, perseguir esas grandes fortunas y luego perseguir un poco la corrupción de esa época de la República. ¿Qué entendemos, Pablo, por bienes comunales? Hemos hablado mucho hemos utilizado mucho este término, bienes comunales, en los informativos de 1936, en los noticiarios de estas últimas jornadas.
¿Qué son los bienes comunales? Bueno, los bienes comunales eran bienes que eran propios de los municipios, por eso se llaman comunales. Es decir, que los pueblos tenían bienes como pudieran ser pues, terrenos, bosques, etcétera, que los explotaba el propio municipio. Incluso en algunas zonas, por ejemplo en Soria, se daban dotes a las mujeres cuando se casaban del pueblo, se les daba un lote de árboles o de una zona de este comunal. ¿Qué es lo que pasó? En 1855, en la desamortización de Pascual Madoz, siendo Espartero presidente del gobierno, en esa desamortización se desamortizaron esos bienes. Se los incautó el Estado y los puso a la venta. Entonces, claro, pasaron a diferentes propietarios, no grandes propietarios tampoco, porque de ahí viene el problema. Y justamente es una vieja reivindicación que en los primeros años de la República se intentó solucionar y ahora, como siempre, en este periodo tan inestable del Frente Popular, viene esa vieja reivindicación. Y entonces vuelve a querer quitarle a los propietarios esos bienes comunales comprados en el siglo XIX. Fíjate. Y esto, claro, efectivamente, como dicen algunos autores, perjudicó no solo a los grandes propietarios, sino a esos pequeños propietarios que veían también que les quitaban las tierras y les puso enfrente de la izquierda y del Frente Popular. El Parlamento catalán, Pablo, pues aprobó una ley para la depuración de funcionarios no afines al nuevo gobierno catalanista, al nuevo gobierno independentista. Sí. Era una ley ilegal, pero se aplicó. ¿Se revirtió por la sentencia del Tribunal de Garantías o no? Sí, efectivamente. Eso fue, esa ley es posterior a las primeras salidas de funcionarios que hicieron. Pero José Firmat, que era un arquitecto del Ayuntamiento de Manresa, al que en los primeros años de la República le cesaron de buena manera, pues propuso e intervino por una serie de recursos que fueron en Cataluña, en todas las instancias fueron desestimados. Él sabía que junto a él había una serie de personas que les había pasado esto. Y entonces, bueno, pues fueron siguiendo todo el proceso. Se aprobó una ley en el Parlamento para mitigar todo aquello y decir todo el mundo que esté expulsado está bien expulsado, pero él siguió hasta llegar al Tribunal de Garantías Constitucionales, que así se llamaba. Y después de mucho tiempo, justamente en esta época, primero del 36, es cuando empiezan ya a producirse y la reintegración de esas personas. O sea, que era efectivamente ilegal. ¿Quién era un militar del que hemos hablado en el noticiario 1936, concretamente el almirante Indalecio Núñez Quijano? Sí, el almirante Núñez era un hombre muy interesante y además en una saga de marinos que todavía continúan, los Núñez. Bueno, un hombre que nació en el 1874 en San Juan de Puerto Rico, estuvo en Filipinas mucho tiempo, hasta el 98, la capitulación de Dewey en Cavite. Después estuvo en la Guerra de Marruecos de 1909 y luego ya pasó al Ferrol. Ascendió a contraalmirante en la República, en los primeros años de la República, y en el 36 a vicealmirante, que como sabes es el último empleo, porque la República quitó el empleo de almirante y el de teniente general. Y ahí estaba mandando la base naval del Ferrol cuando se produjo el alzamiento del 18 de julio. Él tuvo una intervención importante evitando que los obreros entraran en el arsenal, les contuvo y se puso al lado del alzamiento, incluso fue felicitado por Franco. Pero luego había bombardeado, ya sabes, el crucero Almirante Cervera, había bombardeado Ferrol y se negó a firmar, porque era un hombre muy puntilloso, y se negó a firmar la sentencia de muerte del capitán del almirante Cervera. Y lo mandó a Burgos, y eso provocó allí, al final le pasaron al retiro, y ya pasó al retiro desde los primeros años del alzamiento. Por negarse a firmar. Por negarse a firmar y mandarlo a Burgos. Él decía que no tenía capacidad de firmar esa sentencia de muerte. Esa sentencia de muerte y lo remitió al gobierno al gobierno nacional de Burgos. Y fue fusilado. Sánchez, y sin embargo a él le costó el puesto. Ese acto de... Exacto. No es muy puntilloso, era un hombre tremendamente, como decíamos, cuadriculado, puede decirse, ¿no? Entonces no vio causa y eso pues le supuso el... Finalmente, Pablo González Pola, en China existe una guerra contra los japoneses en el norte, pero ¿entre los propios chinos?
Sí, ¿También? Sí, efectivamente. Hubo disturbios con los japoneses en el norte que terminarían al año siguiente, en el 37, con la guerra entre Japón y China. Pero Chiang Kai-shek, que era, ya sabes que China viene de 1912 hasta el 48, que Mao ya empieza con la revolución. Esa es una época, estamos en el año 36, Chiang Kai-shek ha reformado bastante China, ha hecho unas grandes reformas, pero también hay una gran corrupción y sobre todo no achaca los grandes, o no acaba con los grandes problemas chinos, que es el problema de la sociedad rural. En ese momento en el sur todavía hay caudillos que no entienden y que no aprecian para nada la labor que está haciendo Chiang Kai-shek y se rebelan contra él. Crean un ejército de liberación nacional, entre otras cosas porque Chiang Kai-shek lo que hace es cortar perfectamente el paso del opio hacia el norte. Y esos son los disturbios que en estos años se originan producen. esa guerra interior china. Exactamente. Además de la que tienen frente a Japón. Frente a Japón, exactamente. Pues muchísimas gracias, querido Pablo González Pola. A todos ustedes también nuestro agradecimiento y, por supuesto, hasta mañana en Noticiario 1936. Gracias, amigos. Adiós.